Intentamos mantener informados en la medida que ello sea posible acerca de previsiones de crecimiento. Ya sabéis que un análisis que se hace semestralmente, aunque nosotros hacemos solo de forma anual esta rueda de prensa. Me acompaña para ello el director del estudio y coordinador, que es el profesor José Daniel Buendía, como bien conocen. Y nada, pues un día de alegría, ¿no?, para la región de Murcia. Ya tenemos la alta velocidad aquí. Ahora vamos a esperar que se consolide y que genere valor, ¿no?, que dé todo el valor que todos queremos. Y bueno, y esperemos que las expectativas que nos va a decir el profesor Buendía a continuación, pues también sean optimistas, ¿no?, y también sirvan para generar crecimiento y poner en valor lo que la región es. Yo no tengo más que decirle, ¿no?, que quizá hay demasiadas incertidumbres, que ahora nos las expondrá el profesor Buendía, que nos encantaría que no hubiera tantas. Ya saben que las incertidumbres son siempre riesgos y altos riesgos para la economía, porque no hay nada peor como en la medicina, que cuando no se sabe qué enfermedad tiene una persona, cómo combatirla, pues la incertidumbre en la economía suelen ser muy parecidas. El año 2022 parece que finalmente vamos a tener un crecimiento que sea inferior al del resto del Estado español, pero considerable, y parece que en el 23, pues las últimas estimaciones que hay pues no son especialmente favorables. Pero bueno, yo creo que sinceramente es tan cambiante, ahora que no me oyen los grandes analistas, como el profesor Buendía, aquí el señor Patricio Rosa del Servicio de Estudios también, yo diría que las incertidumbres son tales y esto es tan cambiante que cualquier estimación que hagamos deberíamos de mantenerla actualizada de forma continua, ¿no?, porque siempre hay las variables, los modelos estos multivariables al final se alteran con demasiada frecuencia. Y bueno, pues nada más, que de nuevo agradecerle la presencia y con el profesor Buendía, que nos va a explicar esta previsión. Tengo que agradecer siempre la sensibilidad que muestra el colegio para ser un altavoz de lo que hacemos en la universidad y estar siempre en continua interacción con la sociedad. Creo que esto es un valor muy importante que no debemos olvidar, y es tan importante como el que nos dediquemos también a tener actualizadas las previsiones, las predicciones, que no tendrían ningún sentido si cada 3 meses fueran actualizadas y mejoradas con la información que nos va apareciendo día a día. Bien, dicho esto, para ser un poco didáctico y también ser eficiente con el tiempo, me gustaría resumir inicialmente las predicciones que hemos elaborado ahora en diciembre con tres grandes mensajes o 3 mensajes. El primero es que en relación al último informe de abril de este mismo año, lejos de desaparecer esa incertidumbre de la que hablaba el decano, los riesgos, la borrasca, el temporal va arreciando, y es difícil en este contexto hacer predicciones. Seguro, no tengo ninguna duda que en el primer trimestre del año 23 seguramente tendremos que revisar con toda seguridad los datos de 2022 y el 2023. Pero bueno, estos son los mimbres que hay. Esto tiene su valor, el que con la información siempre limitada y con las condiciones que hay, pues seamos capaces de lanzar alguna expectativa para la sociedad de cómo va a evolucionar la economía. Entonces, cautela, incertidumbre, no les voy a repetir aquí muchos de los riesgos que están presentes, pero quizá el que más lo tenemos en mente y que es difícil, no se puede modelizar, es el tema de los efectos de la guerra y todo lo que ello lleva aparejado.
los efectos de esa política monetaria restrictiva que estos días atrás pues nos han dado otro sobresalto de otro medio punto hacia arriba, evidentemente sí que son perfectamente controlables y se pueden incorporar en el modelo en la medida en que subidas de los tipos de interés pues van a tener un efecto contractivo sobre el consumo y sobre la inversión. El tema de la inflación, pues evidentemente tenemos un impuesto que es la inflación muy alto y que esto lo único que hace es distorsionar el funcionamiento de los mercados y por tanto pues va a influir también en que esas expectativas de crecimiento pues se vean reducidas, ¿no? Bien, por tanto, ese primer preámbulo de cuál es la situación actual y que es conocida por todos, pero que en el ámbito de las predicciones y las previsiones es muy necesario subrayar y tener presente. Segunda cuestión, si tenemos en cuenta todo el periodo 22-24, yo creo que es el mensaje es, hace unos meses teníamos muchas dudas y algunos incluso vaticinaban que en el primer trimestre de 2023, segundo trimestre de 2023, podría haber una cierta recesión técnica, tasas de variación negativas del Producto Interior Bruto, pues esto creo que lo hemos salvado y que ahora ya todos estamos más en otro ámbito, en el ámbito de, bueno, va a haber una ralentización importante respecto del año 21, pero no tasas de variación negativas. Entonces, esto que lo tenemos reflejado en esta primera gráfica, en el caso de España, pues vemos que si hacemos 22-24 tendríamos ahí una media del entorno del 3% de crecimiento, con un crecimiento del 4,5% en el año actual. Y evidentemente esa ralentización está perfectamente reflejada hasta una tasa del 1,7 en 2023 y esta segunda característica que yo quería mostrarles es que la región de Murcia evidentemente también participa de esa visión, pero el crecimiento es más lento. Un diferencial de 0,7 puntos en el año 22, 3,8, 4,5 y en el año 23 2 décimas de punto por debajo, 1,5, 1,7. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues yo solamente les voy a indicar un dato. Como la población en la región de Murcia crece a un ritmo mayor que la población en España, nos alejamos en términos de renta per cápita. En términos de PIB per cápita, pues vamos a estar un poquito más alejados de la media. Por tanto, eso tiene un impacto importante en el bienestar en términos relativos. Para el año 24 hay ahí una pequeña mejora, todo parece indicar con la información que tenemos ahora mismo y con la tendencia de nuestros modelos que va a haber una cierta recuperación, leve, pero una cierta recuperación respecto del año 23 en el año 2024. En definitiva, para no cansarles mucho con cifras, de media España crecería en el entorno del 3%, la región de Murcia en el entorno del 2,6%. Tercera idea, es verdad que crecemos por debajo de la media nacional, pero a diferencia, esto creo que es muy importante, a diferencia de lo que ocurre o de lo que va a ocurrir en el conjunto de España, que es alcanzar los niveles prepandemia del año 2019, hacemos 100 2019, España no los va a lograr hasta principios de 2024, con las previsiones que hay aquí. Mientras que Murcia sí que en este año va a conseguir estar por encima, en este año me refiero en el año 2022, por encima de ese nivel prepandemia 100.
Entonces, esto creo que nos dibuja el que nosotros tuvimos un mejor comportamiento durante la pandemia, decrecimos menos, bastante menos, según el INE casi 3 puntos menos, mientras que España tuvo una fortísima caída, y luego la recuperación, en el caso de la región de Murcia, ha sido algo menor que la de España, pero ha compensado con creces ese nivel que había en el año 19. Entonces, tenemos un crecimiento algo más débil, pero que nos permite recuperar esos niveles anteriores. Bueno, ¿en qué se basa nuestro crecimiento diferencial respecto al conjunto nacional? Tendríamos aquí las previsiones de crecimiento económico por sectores. Básicamente, nosotros lo que tenemos es un comportamiento de nuestro sector constructor muy dinámico, un comportamiento de nuestro sector constructor que está nucleado, basado básicamente en la obra pública, porque en la obra residencial es un comportamiento relativamente, o en términos relativos, mucho más bajo, y esa obra pública, pues en 2022 vence mucha de ella. Es decir, que en el año 23, si el crecimiento durante el 22 está nucleado en el sector construcción y ahora, como diré, en el sector servicios, en el año 23 tenemos ahí ya un talón de Aquiles, que es una fuerte caída en el ámbito de la construcción, que pues reducirá prácticamente más de la mitad su ritmo de crecimiento. El otro sector que tira fuertemente, y es el que tiene una mayor contribución al crecimiento, lógicamente es el sector servicios. Y en el sector servicios, básicamente nosotros todavía tenemos una parte del sector turístico, el sector comercial, que es ligeramente inferior al nacional, y por tanto, aunque ha habido una recuperación y una mejora, evidentemente estamos ligeramente por debajo de las tasas de crecimiento nacional. ¿Qué va a ocurrir en el año 23? Pues que en el año 23, lógicamente, también nosotros vamos a sufrir una caída, una reducción en la tasa de crecimiento del sector servicios. Esto hace que en conjunto nosotros en el año 23 tengamos unas expectativas de crecimiento, pues esto, ligeramente por debajo de la media nacional. No les he dicho nada del sector industrial, porque creo que es otro de los mensajes importantes. Nosotros tenemos una estructura productiva donde nuestro sector industrial, básicamente la parte agroalimentaria y la parte relacionada con la energía, que tiene un peso relativamente importante, pues ese comportamiento de nuestro sector industrial es también un comportamiento más lento, un comportamiento más reducido, menos dinámico que el que experimenta el nivel nacional. Algunas ideas que hay detrás de esto es que las regiones que tienen un mayor peso del sector industrial y por tanto también contribuyen a las exportaciones de manera muy importante, pues tendrán un mejor comportamiento tanto en el año 23 como en el año 24. En el caso de la región de Murcia, creo que todos ustedes, si siguen la coyuntura, tienen el dato. En términos reales, la tasa de variación de las exportaciones es negativa en el año 22. Y no debemos confundirlo con que si analizan las exportaciones nominales, incorporados los precios, como los precios, el IPC y en este caso los índices de precios industriales son tan elevados, pues el crecimiento es positivo y muy positivo, pero esto es engañoso. En términos reales exportamos menos en el 22 que en el 21.
Entonces, bueno, pues aquí también radica un poco esa explicación del por qué en estos momentos vaticinamos que estaríamos por debajo del conjunto nacional. Y por no enrollarme demasiado y ser también, como he dicho, eficiente con el tiempo, pues quizá es conveniente ver cómo se traducen estas expectativas de crecimiento en la evolución del empleo, que es básico, ¿no? Lo fundamental. Al final, si queremos mejorar nuestros niveles de bienestar, pues tiene que haber cada vez más personas empleadas, y eso ya es un reto, que estén en puestos de trabajo que sean puestos de trabajo estables en el tiempo y bien remunerados. De esto tenemos poco, o desgraciadamente poco, en nuestra querida región. Yo lo que tengo que subrayar en relación a la evolución del empleo es que este va a tener un comportamiento ligeramente superior a la media nacional, una décima mejor. Menor crecimiento, pero en términos de empleo, una recuperación o un aumento del empleo algo mejor. ¿Esto qué significa? Pues es algo importante. Vamos a tener mejoras de productividad compatibles con mejoras en el empleo. Esto hace 4 o 5 años era impensable. Si hacer compatible el crecimiento de productividad con el crecimiento del empleo es algo relativamente novedoso en la economía española y en la región de Murcia. Bueno, pues esto creo que es un mensaje muy positivo. Compatibilidad entre crecimiento de la productividad, mejora del empleo. Esa mejora del empleo es, como hemos dicho, ligeramente superior a la nacional. Entonces, esto significa que la productividad en nuestra región crece ligeramente por debajo de la media. ¿Por qué les estoy lanzando este mensaje, que creo que es importante? Porque como está ahora tan de moda el que veamos en qué se basan los crecimientos salariales, se deflactan, se indician en función del IPC previsto, del IPC pasado, o se deben referir a la evolución de la productividad. En sentidos técnicos, esto no tiene ninguna duda. Esto no es opinable. Tiene que ir referenciado en función de la productividad. Entonces, bueno, capítulo de revisión, de actualización de los salarios, deberían vincularse a la evolución de la productividad. Y esto además nos garantiza que mejora nuestro bienestar, es decir, nuestra renta per cápita. Los dos factores determinantes de la renta per cápita, productividad y empleo, mejoran. Esto haría que esta travesía, o esta pequeña travesía del desierto de los próximos 2 o 3 años, con estas incertidumbres, pues estuviera logrando una recuperación sólida. Si no es así, pues evidentemente si se indician salarios, y cuando digo salarios digo rentas también, beneficios, si se indician en función del IPC y no se tiene o no se mira en la evolución de la productividad, pues tendremos una economía tanto en el ámbito regional como en el ámbito nacional más endeble, y la recuperación podrá ser un espejismo en un momento dado, pero no tendrá esa característica de solidez para permitir un crecimiento continuado a lo largo del tiempo. Y creo que esto es lo más importante que en estos momentos podemos transmitirles. Decirles también que en el contexto, tengo una pequeña transparencia, pero quizá no merezca mucho la pena tampoco, que es simplemente, pues bueno, cuáles son las previsiones de crecimiento que hacen otras instituciones y que para el año 22, y que estarían, pues bueno, más o menos dentro de el marco que yo les he planteado. Por tanto, quedo a su disposición. Termino agradeciéndole al colegio, al decano, a Patricio, pues esta iniciativa, siempre muy de agradecer, que es que nos brinden su espacio público para mostrar lo que hacemos, y que yo creo que tiene interés para la sociedad. Muchas gracias.